Hermanos, hemos estado estudiando, en el último estudio estudiamos qué es el Evangelio o cómo salva Dios a los perdidos, y creo que ustedes habrán de recordar la definición que dimos acerca de qué es el Evangelio, y vamos a leerla. El Evangelio es acerca de la gloria de Dios mostrada en la reconciliación de los pecadores consigo mismo a través de la muerte y la obra sustitutoria de Cristo, para que los pecadores puedan vivir en comunión con Él y lo adoren en esta vida y por la eternidad. Entonces, esa fue la definición que nosotros dimos acerca del Evangelio, qué es el Evangelio y cuál es el propósito del Evangelio. Y estuvimos viendo en nuestra primera lección acerca de los atributos de Dios, conociendo un poco más quién es Dios, cuáles son sus atributos, qué dice la Biblia, por qué Dios creó al hombre, cuál fue el propósito de haber creado al hombre. Y en esta mañana vamos a ver el aspecto del Evangelio que tiene que ver con la doctrina del hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? ¿Quién es el hombre? Y para eso vamos a dar comienzo ahí. Estaremos viendo el punto número 2 de estos estudios. Y después de haber comprendido algo acerca de Dios y su propósito para la humanidad, ahora estamos en condiciones de comprender algo acerca del hombre. Ese es nuestro objetivo, comprender. No nada más agarrar un cierto conocimiento, sino comprender verdaderamente y a través de esta comprensión experimentar en nuestra propia vida cómo lo que dice la Escritura es tan pero tan cierto acerca de nuestra inhabilidad para poder salvarnos, para poder hacer algo por nosotros mismos. En primer lugar, estaremos viendo el problema, que el mayor problema de la humanidad no tiene que ver con ninguna cuestión social, como mucha gente dice en el día de hoy. Que si todos nos tratamos bien, que si todos los problemas sociales se arreglan, que si podemos llegar a una ecumenidad, a una pluralidad religiosa, no habría problemas en el mundo. Tratar los problemas sociales del hambre, como dicen algunos predicadores modernos en el día de hoy, dicen que sus objetivos son tratar con el hambre, la ignorancia, es decir, llegar a que todas las personas conozcan lo que es poder leer, escribir, la analfabetización, y acabar también con problemas sociales y con problemas religiosos. Pero la Biblia no nos dice que el problema del hombre es un problema social. La Escritura tampoco nos dice que tiene que ver con una necesidad física. Y vemos que en el error de creer que el problema del hombre es físico, tenemos el evangelio social, que trata con todas las necesidades físicas de la persona. Hay que darles de comer, hay que proveerles recursos para la salud, hay que promover acerca de la educación de la salud y todas estas cosas que uno escucha. Hay que proveer trabajos, hay que proveer vivienda, hay que hablar acerca de la familia. Todas estas cosas posiblemente sean buenas, pero el Evangelio no trata con eso. Ese no es el problema del hombre, porque uno le puede arreglar todos los problemas sociales, puede acabar con el hambre del mundo, puede acabar con el racismo, con la guerra, con la codicia, puede acabar con los problemas de salud, darle trabajo a las personas, que todo el mundo tenga una casa, que todo el mundo tenga una buena familia, pero el hombre sigue teniendo su problema. Su verdadero problema siempre lo va a tener. El problema que el hombre tiene es un problema de pecado, alejamiento de Dios, estar separado de Dios, estar separado de aquel Dios que lo creó con el propósito de que el hombre lo pueda adorar y glorificar y vivir bajo sus estatutos, bajo la obediencia a Dios. Entonces, ese es el problema del hombre. Ahora que he mencionado esto, ustedes posiblemente se dan cuenta de que la iglesia hoy en día se ha desviado del propósito del evangelio y trata de tocar estas situaciones, ¿verdad? Y tenemos un evangelismo social, tenemos un evangelismo de bienestar. Sin embargo, el propósito de la predicación del evangelio, su esencia, no tiene que ver con los problemas sociales ni económicos, sino que tiene que ver con un problema, y es el pecado. Este es el problema es el pecado. En primer lugar, vamos a hablar del origen del problema del hombre. Según la Biblia, el primer hombre y la primera mujer que jamás hayan existido, Adán y Eva,
Ellos fueron creados, de acuerdo a la Escritura, sin pecado. Fueron creados en una correcta comunión con Dios. Pero también nos dice en Génesis 3, nosotros leemos que Adán pecó contra Dios, por lo tanto todos los seres humanos después de Adán son considerados culpables delante de Dios de pecado, y del mismo modo cada ser humano es un pecador. Y esto nos lo enseña la Escritura. En Romanos capítulo 5, texto 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir que cuando Dios creó el mundo, y Adán y Eva y toda la creación completa, había de todo menos pecado. No había pecado. Pero por causa del primer pecado, de la primera desobediencia, el pecado entró al mundo y como consecuencia la muerte. Esto nos habla de muchas cosas al principio. Podemos entender en primer lugar que este primer pecado introdujo la muerte al mundo, y por este pecado vino la muerte, y así esta muerte pasó después de Adán a todos sus descendientes, de los cuales somos nosotros. Cada ser humano nace siendo pecador. No practica los pecados o no hace pecados y como consecuencia viene a ser pecador, sino que nace con esa capacidad, con esa habilidad, con esa contaminación en todo su cuerpo, como lo dice el profeta Isaías, que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza es hinchada llaga y pudrición. Ese es uno de los ejemplos más gráficos. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Ustedes entienden la figura que él está utilizando, ¿verdad? Cuando un cuerpo tiene una herida y la herida ya está pudriendo, déjenme preguntarle, ¿qué es lo que los médicos hacen con las partes que están podridas? Las quitan. La tiene que estar quitando para que no siga corriendo la infección. Bueno, nuestro caso no es un problema de una área de nuestro cuerpo, de nuestro ser media contaminada o contaminada. Nuestro problema, de acuerdo al profeta Isaías, es que desde la planta de nuestros pies hasta arriba, hasta el último pelo, todo es hinchada, llaga y pudrición. Es decir que no hay un solo espacio del ser humano que se pueda salvar, que pueda tener la posibilidad de tener algo bueno. Y esa es una descripción pues muy gráfica. Yo creo que no hay mejor descripción para hablar acerca de la contaminación del pecado del hombre. Es hinchada, llaga y pudrición. ¿Para qué sirve? Para nada. Absolutamente para nada. ¿Por qué? No hay nada en el hombre hábil que le pueda ayudar para alcanzar la salvación. No hay nada bueno que Dios pueda rescatar en el hombre. Absolutamente nada. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que haber muerto una muerte sustitutoria para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, pero ese es parte de otro punto. Las consecuencias del problema, el pecado. Entró por el primer pecado, la muerte al mundo, pero ahora vamos a ver qué fue lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado. Hay muchas consecuencias del pecado en la humanidad, pero vamos a ver solo 3 de ellas. La primera es la muerte física. Esa es la primera, la muerte física. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, un solo pecado es digno de muerte y hay muerte física. Algunas personas piensan que la realidad de la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, significa que no debe de haber un Dios. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Dice, ¿por qué si Dios es bueno? Especialmente cuando tocamos el tema de la soberanía de Dios. Y decimos, si Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay muertes? Y la respuesta que la Escritura nos da es que, antes del pecado no existía ninguna de esas cosas. Que todo esto viene a ser consecuencia del pecado. Y que no es un asunto de Dios, que es un asunto nuestro, de los hombres. En realidad la Biblia tiene una muy buena explicación para el origen de la muerte. Antes del pecado, la humanidad no había vivido en muerte. No había muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Dios advirtió a Adán que si pecaba, si desobedecía, él iba a morir. El pecado
Él pecó y más tarde murió. Del mismo modo, todos los que han habitado y todos los que habitamos en este mundo somos merecedores de la muerte y vamos a morir. Eso es indiscutible, no hay duda. En segundo lugar, segundo efecto del pecado es la muerte espiritual. No solamente hay muerte física, sabemos que Adán y Eva murieron, pero también murieron espiritualmente. En Efesios capítulo 2, texto 1 al 3, note lo que dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué Dios nos tuvo que dar vida a nosotros? Y la Escritura dice que porque estábamos muertos. Y alguien puede pensar, no. Cuando yo vine a Cristo, yo estaba vivo. No está hablando de la vida física, está hablando de una muerte espiritual. Cuando una persona nace muerta espiritualmente, nace en enemistad con Dios, nace incapacitado de poder tener relación con Dios o de buscar tener una relación con Dios. Por eso, todos los intentos de las religiones, ustedes los conocen, algunos los practicaron, algunos los practicamos. ¿Cuáles eran nuestras prácticas, hermano? La mayoría de nosotros venimos del catolicismo. ¿Y nuestras prácticas cuáles eran, hermanos? Ir a misa el domingo, adorar a los ídolos mudos, a hacer todas las cosas que nos mandaba la religión hacer. Sin embargo, ninguna de esas prácticas, aún las de la Cuaresma, donde en los 40 días te ponían la ceniza en la frente y ayunabas, dejabas de comer ciertos alimentos, practicabas lo que le llaman las visitas al Santísimo, es decir, que la gente va y se queda tranquila. Algunos en nuestras casas nos ordenaban que no prendiéramos ni la televisión ni la radio durante los 40 días, porque había que tener solemnidad. Sin embargo, después de los 40 días que nosotros experimentábamos la Cuaresma, ¿qué es lo que ocurría, hermanos? Seguíamos peores o iguales. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se recuerdan lo que hablamos el domingo en la escuela dominical, verdad? Dijimos que en este mundo hay dos grupos de personas solamente. Los que son conducidos porque están habitados por el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido perdonados, que hemos sido nacidos de nuevo, y los que son conducidos por el espíritu de este mundo, por el espíritu de Satanás. No hay otra conducción. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hacíamos? Andábamos de acuerdo a todo lo que el cuerpo quería, ¿verdad? A todo lo que la mente nos dictaba. Y en oposición ahora, un verdadero cristiano, yo no quiero generalizar, hermanos, porque muchas veces decimos, nosotros todos los cristianos. Yo siempre quiero poner la duda en su mente. Y quiero poner la duda en mi mente, no para dudar y no tener certeza, sino para autoexaminarme. Fíjese cómo dice aquí que un no creyente vive. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y luego aquí dice que los cristianos ya no vivimos de esa manera. Dice que los cristianos, dice el versículo, dice, en los deseos de nuestra carne, así vivimos en el pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo vive un no creyente? Haciendo los deseos de su carne y los deseos de sus pensamientos. Y estos deseos de la carne y los deseos de los pensamientos, dice Pablo en Romanos 8, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea que le es imposible. Quiere decir que no le es posible poder obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué se necesita? La habilitación del Espíritu Santo. Necesita que el Espíritu Santo venga y obre en la vida de la persona. Si todo el mundo fuera creado para amar y para dar gloria a Dios, si todo el mundo fue creado para amar y para dar gloria a Dios,
¿por qué es que la mayoría de la gente no lo hace y no desea hacerlo? La respuesta es que a causa de su pecado, ellos están muertos espiritualmente. La muerte espiritual consiste en ser controlado por las influencias impías del diablo. Eso es lo que significa estar muerto en los delitos y pecados. Algunas personas dicen, no, pero es que él no es religioso, él no practica ninguna religión, o él no tiene conocimiento de las cosas de Dios, no es una mala persona, y hacemos clasificaciones, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que todo mundo está bajo la dirección de Satanás, excepto los que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura, es tan clara. Entonces, esto, hermano, nos debe a nosotros de equipar en nuestro pensamiento para cuando estamos hablando con una persona y nos presente argumentos y nos presente discusiones o nos ignore o cualquier cosa, entendamos primero esto: esa persona está muerta. Está muerta. Por más que yo le explique el Evangelio con claridad, esa persona no podrá responder en sí misma. ¿Qué es lo que se necesita? Que Dios tenga misericordia. Por eso cuando estamos testificando a veces de dos en dos, es bueno que uno esté testificando y el otro esté orando. Y de antemano debemos de orar por todos aquellos que van a estar en nuestro camino y los que les vamos a predicar el Evangelio. En tercer lugar, el tercer efecto es la condenación. Ya vimos que el pecado trae la muerte física, trae la muerte espiritual, pero también trae la condenación eterna. En Juan capítulo 3, textos 18 y texto 36, dice el texto 18, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? Esta parte del Evangelio es una parte que nosotros debemos de enfatizar también. A las personas en el día de hoy, el evangelismo fácil que hay es decirle, pues ¿qué te cuesta, hombre, recibir a Cristo? Bueno, la decisión es tuya, yo ahí te lo dejo, espero que tu corazón se mueva. No, hermanos, debemos de dejarlos con una advertencia que es dada en un sentido compasivo, ¿verdad? Y la advertencia es, mira, la Escritura dice que si tú no crees en el Hijo de Dios, en Jesucristo, estás bajo condenación. Es más, ya estás en condenación en este momento. Y el único que puede quitar la condenación que está sobre tu vida es el Señor Jesucristo, porque Él ya la recibió en la cruz del Calvario. Versículo 36 dice, el que cree en Él no tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿cómo dice ahí, hermanos? ¿Estará? No, dice que está. Sí, está sobre él. Entonces, no hay que irnos, no hay que dejar a una persona sin decirle, y vuelvo a repetir la forma en la que debemos decirlo. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser pacientes y decirle a la persona, si tú no crees en el Hijo de Dios, la ira de Dios ya está sobre ti. Arrepiéntete, ven a Cristo, porque la ira de Dios está cayendo en este momento sobre ti. La palabra condenado es un término legal. Cuando un juez dicta una sentencia y se le ha dado la condena, esa persona tiene que empezar a cumplir la condena en ese momento. Significa que Dios como juez ha declarado que todas las personas a causa de su pecado son culpables y dignas de castigo eterno en el infierno. Vale, hermanos, también la pena señalar que en estos dos versículos, la persona que no cree, dice el texto, es muy claro, ya ha sido condenado y la ira de Dios permanece sobre él o sobre ella. En otras palabras, este es su estado actual. Este es su estado actual. Dejarlos que posiblemente la verdad del Evangelio, la verdad que se encuentra en estos dos versículos, el Espíritu Santo la utilice para despertar la necesidad de Cristo. Que venga la necesidad de Cristo sea despertada. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo sobrenatural que es ese trabajo? No es un trabajo humano, hermanos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios nos lo encargó a nosotros?
¿Por qué no lo encargó a nosotros? A Él así le plació, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Entonces, necesitamos entender cuáles fueron las 3 consecuencias. Muerte física, muerte espiritual y condenación. Esas son las 3 consecuencias del pecado. Entonces, ahora, ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Si no es una cuestión social, si no es una cuestión física, ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Entonces, la mayor necesidad del hombre es que si le pregunta usted a la mayoría de las personas en la calle cuál es su mayor necesidad, la mayoría de las respuestas probablemente se centrarían en una cierta preocupación material. Si usted le pregunta a alguien, ¿cuál es tu mayor necesidad en este momento? La gente va a decir, un carro, una casa, salud física, una seguridad porque me siento inseguro, siento que me falta esto, que me falta el otro, necesito tener seguridad estable, una buena aseguranza de vida por si me muero, un buen seguro por si me enfermo. Todas estas cosas, ¿verdad? Uno las puede escuchar. Sin embargo, la mayor necesidad del hombre no es esto lo que la gente quiere. La mayor necesidad del hombre no tiene que ver con la cuestión social o la cuestión de necesidades físicas. Más bien la mayor necesidad del ser humano se desprende de no estar reconciliado con Dios. La mayor necesidad del ser humano es que necesita reconciliarse con Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, hagan una nota, el pasaje que aclara bien esto es 2 Corintios capítulo 5. El contexto del capítulo 5, texto 21, cuando dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, el contexto es reconciliación. 3 veces se encuentra la palabra ahí, creo que 3 veces la palabra reconciliación, y Pablo dice, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. A la gente le corresponde venir y reconciliarse con Dios. Entonces, entendamos eso, que la mayor necesidad de la persona es que se reconcilie con Dios. Incluso, si usted pudiera conseguir todo lo que la gente deseara en este mundo, no estaría realmente satisfecho ninguna persona. Y aunque lo fuera solo sería por un corto tiempo. ¿Verdad? Todas estas cosas producen una cierta satisfacción. A veces uno dice, yo me recuerdo, hermanos, cuando tenía, tal vez el ejemplo es un poco tonto, pero lo voy a decir, tenía la necesidad de la primera computadora y compré la primera computadora y yo dije, esto es todo lo que necesito, yo no necesito más que esto. Esto es suficiente, es más, tiene demasiado. Y uno dice, ya, esto es lo que yo necesito. Esto hace 7 años casi. Y dije, no ocupo otra computadora. Compré una computadora de escritorio, una de las eMachines, que ya ni existe esa marca. Y decía, qué buena computadora. Pues esa computadora en el día de hoy no sirve para nada, no funcionaría. Y esta computadora la agarramos, ¿cuánto hace un mes? Y cualquiera puede decir, no, lo mejor que hay, lo más avanzado. Y se compraron computadoras Apple hace poquito que tienen un monitor con supuestamente retina display que le llaman lo mejor, la claridad más grande del mundo y todo eso. Hay rumores de que vienen unas computadoras mejores que esas y siempre va a venir algo mejor y las necesidades nunca van a parar y yo quiero más y quiero más y quiero más. Todo eso trae una satisfacción temporal. La necesidad temporalmente se cubre. Y el problema en la iglesia muchas veces es que esas enfermedades se contaminan en la iglesia. Yo recuerdo hace años que discutía con el director de escuela dominical de esta congregación, que ya no es miembro acá, pero discutía, ¿por qué tiene que estar todo el tiempo pensando en que hay que suplir las necesidades de los creyentes? Decía, no, hay que hacer grupos diferentes de todas las edades, porque una son las necesidades de los niños de cierta edad, otras las de otro, y luego los jóvenes tienen unas necesidades, y luego los jóvenes más adultos, ya los casaderos, tienen otras necesidades, y luego los hombres tienen otras necesidades, los hombres jóvenes, y luego los hombres maduros tienen otras necesidades, y las mujeres jóvenes tienen otras, y las mujeres adultas tienen otras.
¿Sabe cuál es la necesidad de todos? Reconciliarnos con Dios. Esa es la necesidad que todos tenemos. Yo entiendo que no va a poner un niño de cuna con un adulto. Eso lo entiendo, eso es lógico, ¿verdad? Hay que hacer ciertas divisiones de grupos. Si va a enseñar una lección, pero ponga a todos los niños juntos. Ponga a todos los jóvenes y los adultos juntos. Todos tenemos la misma necesidad. Exactamente la misma necesidad. Por ejemplo, alguien me puede argumentar, algún sociólogo, algún psicólogo, y puede decir, las necesidades sexuales de un joven no son las mismas que las de un viejo. No, la Biblia dice que las relaciones íntimas son en el contexto matrimonial. Punto. Punto. Lo que un joven soltero tiene que saber es que no puede tener una relación sexual porque fornica y es únicamente en el contexto matrimonial. Y que el hombre viejo o joven casado tiene que saber es que sus relaciones íntimas son en su contexto matrimonial únicamente. Fuera de eso es adulterio, pecado, inmoralidad. Entonces, déjeme hacer la pregunta, es la misma necesidad, obedecer a Dios, reconciliarse con Dios. Entonces, hemos visto cuál es la condición del hombre. La condición del hombre, haciendo un breve repaso, no es que tenga un problema social ni físico. Y no caigamos en el error de querer predicarle al mundo o de meter en la iglesia de que nuestra predicación debe ser una predicación que arregla los problemas sociales. Y caer en el error de decir, hermanos, creo que la oficina de la iglesia tendríamos que contratar un psicólogo que pueda donar tiempo y que venga toda la gente a psicología, a abrirles a las personas. O decir, el problema que tienen las personas es un problema de necesidades, hay que buscar qué necesidades hay en esta comunidad para ir y suplirlas. O decir, ¿cuáles son las necesidades físicas? Regalemos comida todos los sábados. Usted puede hacer ese ministerio, si usted gusta. Pero eso no es predicar el Evangelio. No nos engañemos. Dele de comer hoy a las personas y mañana van a volver a tener hambre. Dele a las personas a comer el pan de vida que a vida eterna lleva, que el Señor Jesucristo nunca volverá a tener hambre. Entonces su verdadera necesidad es una necesidad de reconciliación con Dios. Reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque su problema es el pecado. El pecado que le ha traído 3 consecuencias. ¿Cuáles son? Muerte física, muerte espiritual y la condenación. Ese es su problema del ser humano. No es otro. Y cuando prediquemos el Evangelio, debemos de incluir los 3 para poder describirle a la persona cuál es su condición. En esta mañana, saliendo de acá, yo voy a ir a una casa y voy a enseñar este punto exactamente. Hablarle a una señora y decirle, señora, mira, tu problema no es un problema ni social, ni emocional, ni físico. Tu problema es un problema de pecado. No está reconciliada con Dios. Y la única manera de que tu problema sea solucionado es reconciliándote con Dios. Y explicarle que esto es posible únicamente a través de Jesucristo. El origen del problema viene desde el primer hombre, la primera mujer, y por causa de ellos, la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Todo hombre y toda mujer tiene el mismo problema. Problema de pecado, problema de reconciliación con Dios. Entonces, esa es la condición del hombre. Esa es la condición bajo la cual el hombre se encuentra. Bien, hermanos, vamos a parar aquí y vamos a orar. Padre, hemos visto en esta corta lección acerca de la verdadera condición bajo la cual se encuentra todo hombre y toda mujer, Señor. Y queremos nosotros, Señor, aprender y entender que la condición en la que nos encontrábamos antes de venir a ti, Señor, antes de que tú nos arrastraras, atrajeras hacia ti, Señor, la condición bajo la cual se encuentra el mundo, y saber que no debemos de confundir el Evangelio pensando que el Evangelio trata de los problemas sociales o los problemas físicos, sino que trata del pecado y de la reconciliación contigo, Señor, que es la mayor necesidad del ser humano. Ayúdanos, Señor,
a no pervertir el Evangelio. Y ayúdanos a entenderlo para poder predicarlo con claridad a todo aquel que tiene necesidad de escuchar el Evangelio. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.